Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge habló de varios temas en una entrevista con King Kong Magazine. Él comentó sobre el odio que recibe la banda Ghost, las controversias y su familia. Sobre el cambio que ha tenido la banda, Tobias dijo: Ghost fue concebido como un proyecto divertido y no como un trabajo que consumiera toda mi vida. Como lo empecé pensando que era solo por diversión, eso permitió que las letras fueran completamente 100% como una orgía de ocultismo, lo cual me encanta. Pero a medida que todo creció, sentí que debía ampliar nuestra paleta. Los dos primeros álbumes fueron escritos con ciega devoción a un género musical que no estaba destinado a personas fuera de ese ámbito, y por lo tanto quedó claro que Ghost iba a llegar más allá de ese ámbito y se necesitaba estar un poco más matizados. En la entrevista recuerdan algunas controversias de la banda. Sobre eso hay un video aquí en el canal y te lo dejaré acá arriba. Tobias reflexiona sobre esto y sobre el odio que ha recibido Ghost. Él dijo: la ironía es que aunque la banda se vista con las ropas oscuras del diablo y representa simbólicamente el mal, en realidad nosotros somos los más humanistas aquí. Queremos que la gente se sienta bien consigo misma, sin importar cuáles son sus creencias o con quién te quieres lidiar. Creo que es triste que la gente ya no sepa lo que está bien o mal, centran toda su atención a cosas sin sentido y al final del día la banda trata de hacer a la gente feliz. Probablemente la cosa más controvertida que hemos hecho ha sido seguir adelante, no solo contra las opiniones de la derecha cristiana, sino tal vez incluso con miembros de la comunidad de metal, que han querido que la banda desaparezca. Desde que hemos estado activos públicamente ha existido el debate: ¿somos o no una banda de metal? Honestamente, a mí no me importa que me encasillen en un género. Lo que ha funcionado a nuestro favor es que siempre hemos tenido la libertad de no conformarnos con ninguna fórmula. Desde la perspectiva de un purista, Ghost no es una banda de metal estricta que cumpla todos los requisitos, y eso molesta a algunos. Lo gracioso es que simplemente no pueden dejar de hablar mierda sobre cuánto odian a la banda. No pueden dejar de hablar de Ghost. Y eso es jodidamente bueno para nosotros. Mantiene todo en marcha. De una manera extraña, nuestro éxito y fama se alimentan tanto de los detractores como de nuestros seguidores. En todo caso, estoy muy orgulloso de haber llegado tan lejos, sin perder a mi familia. Es difícil lograr las cosas que Ghost ha logrado sin sacrificios, con una esposa que lo haga posible e hijos que no me guarden rencor. Durante toda mi vida, desde mi adolescencia, he estado inmerso en este estilo de vida, que es un sitio positivo con amigos y familia. Pero ha habido personas que no han tenido la misma suerte, que han caído en todo tipo de direcciones y literalmente han desaparecido. Compañeros que murieron por adicciones, etc. Es un género con múltiples cabezas. Me siento completamente honrado de poder hacer feliz a la gente con nuestra música. Yo también soy humano, he vivido una vida y tuve momentos en los que estuve muy enojado o no siempre era amable con la gente. Pero me gustaría pensar que estoy tratando de enmendar las cosas y mejorarlas. Creo que es una manera de hacer el mundo un lugar mejor.